¿Se han preguntado alguna vez por qué dos personas de la misma edad pueden verse y sentirse de forma tan diferente? Uno está en sus 70, rebosante de energía, viajando y disfrutando de sus nietos, mientras que el otro, con los mismos años, apenas puede caminar y vive agobiado por los achaques. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de la gente ignora. Hace 1000 años, el célebre médico Avicena reveló un secreto asombroso. Él comprendió que la causa principal del envejecimiento prematuro no reside en la dieta ni en la genética, sino en las palabras que pronunciamos cada día. En este video, descubriremos una verdad impactante: cómo su propia forma de hablar puede convertirse en un veneno mortal para su cuerpo. Conocerán las frases que, bajo ninguna circunstancia, deben decirse después de los 70 años. Les aseguro que esta información cambiará por completo su visión de la salud. Y cuéntenme en los comentarios, ¿han notado alguna vez cómo su estado de ánimo afecta directamente su bienestar físico? Para comprender la profundidad de esta sabiduría, hagamos un breve viaje al pasado. Ibn Sina, más conocido en Occidente como Avicena, fue uno de los médicos y filósofos más brillantes del Oriente medieval. Vivió hace 1 milenio, pero sus tratados médicos fueron la base de la enseñanza en Europa durante siglos. Avicena no se limitaba a curar con hierbas o ungüentos. Él veía al ser humano como un todo integral. Estaba convencido de que el alma, la mente y el cuerpo son inseparables. En sus escritos, explicaba con claridad cómo las emociones negativas y las palabras pueden provocar enfermedades físicas reales. Hoy en día, la ciencia moderna llama a esto psicosomática. Los investigadores actuales confirman lo que Avicena ya sabía. Las palabras moldean nuestros pensamientos, los pensamientos generan emociones, y esas emociones activan procesos hormonales en nuestro organismo. Después de los 70 años, este mecanismo se vuelve extremadamente sensible. Cualquier palabra destructiva puede ser la gota que colme el vaso e inicie un proceso de deterioro irreversible. Analicemos ahora, en detalle, cuáles son esas palabras. Empecemos por la palabra más común, esa que nos destruye silenciosamente desde adentro. Es algo que seguramente escuchas a diario entre las personas de tu edad. Me refiero a la palabra viejo y a todas sus variantes. Es muy frecuente que, al pasar los 70, muchos empiecen a llamarse a sí mismos ancianos. Dicen cosas como, ya estoy viejo para estos trotes, o, mi opinión ya no cuenta, soy un viejo. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de estas frases que parecen tan inofensivas? Existe un mito muy extendido en el que creen millones de personas. Muchos piensan que llamarse viejo es simplemente una muestra de honestidad o un signo de madurez y sabiduría. Sin embargo, el gran Avicena pensaba de forma muy distinta, y la medicina moderna confirma hoy su visión. Cuando pronuncias la palabra viejo, le estás dando una orden directa a tu cerebro. Estás activando, de manera consciente, un programa de deterioro en tu propio cuerpo. Imagina este ejemplo. Una persona se mira al espejo por la mañana, nota nuevas arrugas y dice en voz alta, ¿cómo he envejecido? En ese preciso instante, su sistema nervioso envía señales de alerta a todos los órganos internos. El cerebro interpreta que la fase activa de la vida ha terminado definitivamente. Entonces, el metabolismo empieza a ralentizarse, el tono muscular disminuye, y las defensas bajan. Y es que el organismo siempre escucha a su dueño. Si tú afirmas con convicción que eres viejo, tu cuerpo entenderá que ha llegado el momento de marchitarse. Avicena recordaba siempre a sus alumnos que la edad no es un número, sino un estado del espíritu. Por eso, hazte un favor. Elimina esa palabra de tu vocabulario para siempre. Hablemos ahora de la segunda frase peligrosa, una que actúa como un veneno silencioso. Ya es demasiado tarde para mí. Es increíble cuántas personas mayores renuncian a nuevas experiencias solo por estas palabras.
Se niegan a aprender cómo funciona un teléfono nuevo, rechazan un viaje a la naturaleza o evitan conocer gente nueva. Y todo lo esconden tras una excusa muy cómoda. Ya no estoy en edad de cambiar nada. Aquí se oculta un mito muy destructivo. Se cree que, al cumplir los 70, uno solo debe descansar y quedarse sentado en un sillón, como si el tiempo de estar activo se hubiera esfumado para siempre. Pero vamos a desmentir esa idea ahora mismo. Cuando dices que es tarde, estás cerrando todas tus puertas voluntariamente. Le robas a tu cerebro la oportunidad de recibir información nueva, y el cerebro es como un músculo. Si no se ejercita, se debilita y se marchita. Observen a quienes, a los 80 años, comienzan a estudiar un idioma o a usar una computadora. Tienen un brillo especial en los ojos y su mente se mantiene ágil. Al prohibirte avanzar con ese "ya es tarde", detienes el flujo de energía en tu cuerpo. Según las enseñanzas de Avicena, la falta de movimiento energético provoca estancamiento en los órganos, y ese estancamiento siempre termina en enfermedad. La vida sigue latiendo hasta el último suspiro. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, saborear un plato diferente o regalarle una sonrisa a un desconocido. Cambia esa frase letal por otra mucho más poderosa. Di para tus adentros: por fin tengo tiempo para disfrutar de esto. Nota cómo cambia tu estado de ánimo con solo elegir las palabras correctas. Pasemos ahora a la tercera trampa verbal, esa que se disfraza de nostalgia y melancolía. Me refiero a la famosa frase: en mis tiempos, todo era mucho mejor. A simple vista, no parece haber nada malo en recordar la juventud. Sin embargo, hay una línea muy fina y peligrosa que no debemos cruzar. Una cosa es contarle a los nietos una anécdota divertida del pasado, y otra muy distinta es despreciar constantemente el presente. Muchas personas, al superar los 70 años, caen en un estado de insatisfacción crónica. Critican a la juventud de hoy, la comida actual o cómo funciona el mundo moderno. Existe el mito de que ser un cascarrabias es algo natural de la vejez, e incluso que ayuda a desahogarse. Pero la realidad es otra. Ese hábito es un camino directo hacia la depresión y los problemas cardiovasculares. Cuando alguien insiste en que el pasado fue mejor, está renunciando psicológicamente a vivir su presente. Es como decirle al mundo: ya no me gusta estar aquí, quiero volver atrás. Pero el camino de vuelta no existe. Esto genera un conflicto interno muy profundo. El organismo siente ese rechazo a la realidad. Pensemos, por ejemplo, en quien pasa horas sentado en un banco, enfadado con todo el que pasa. Ese rencor constante dispara la presión arterial y desgasta las arterias. Ya lo decía Avicena: la alegría por el momento presente es la mejor medicina para el corazón. Aceptemos el mundo tal y como es hoy. Cada época tiene sus luces y sus sombras. Dejemos de comparar el ayer con el ahora. Es mucho más sano buscar un motivo para sonreír en este preciso instante. Dígase a sí mismo: hoy es un día maravilloso y me siento feliz de vivirlo. La siguiente idea peligrosa ataca directamente el corazón de nuestra fuerza vital. Me refiero a la frase: estoy harto de vivir. Estas palabras son un auténtico veneno para tu salud. Por lo general, se pronuncian en momentos de profunda desesperación, soledad o dolor físico. Es cierto que, al pasar los 70 años, la vida puede volverse difícil. Los achaques y las pérdidas se acumulan. Sin embargo, decir algo así en voz alta debería estar estrictamente prohibido. Existe el mito de que, al quejarse de esta manera, uno siente alivio. Pensamos que solo estamos desahogándonos, pero el efecto es exactamente el contrario. La frase "me cansé de vivir" es recibida por el subconsciente como una orden de autodestrucción. Es, literalmente, programar un suicidio lento. El organismo empieza a desactivar sus funciones de defensa. ¿Para qué luchar contra una infección o regenerar las células si quien manda ya no quiere estar aquí? Un ejemplo muy claro es la rapidez con la que se apagan las personas que pierden el sentido de su existencia.
Pueden estar físicamente estables, pero se acuestan en la cama y simplemente se niegan a levantarse. Sus cuerpos no hacen más que obedecer a sus palabras. En la medicina oriental, se cree que este tipo de frases bloquean por completo el flujo de la energía vital. Si te sientes agotado, si te pesa el alma, intenta expresarlo de otra manera. Di: hoy me siento cansado. Necesito reposar para recuperar mis fuerzas. ¿Notas la diferencia? Estás hablando de un cansancio puntual, de un momento específico, y no de la vida en sí misma. Vivir es un regalo extraordinario, y despreciarlo es peligroso a cualquier edad. Mantén siempre viva la esperanza de que mañana será un buen día. En este quinto bloque de nuestra investigación, nos enfocamos en la manera en que hablamos de nuestra salud. La frase más peligrosa que solemos usar es: no tengo ni un hueso sano, o sus variantes: me duele todo, y me estoy desmoronando. Es muy común ver a personas mayores analizando sus diagnósticos en las salas de espera o por teléfono con sus amigos. Existe el mito de que dar detalles sobre cada dolencia ayuda a encontrar consuelo y apoyo. La gente cree que, al enumerar sus males, sentirá un alivio emocional. Sin embargo, Avicena, el brillante médico de la antigüedad, prohibía estrictamente a sus pacientes hablar de sus enfermedades. Él comprendía perfectamente la ley de la concentración. Aquello en lo que ponemos nuestra atención crece. Cuando repites en voz alta: estoy enfermo, estás reforzando ese estado incluso a nivel celular. Pensemos en este ejemplo. Alguien siente una leve molestia en la rodilla, pero llama a 5 conocidos para contarles lo mucho que está sufriendo. Al terminar la quinta llamada, el dolor se vuelve realmente insoportable. El cerebro amplifica las señales de dolor, porque tú mismo se lo pediste a través de tus palabras. Tú mismo creaste una dictadura de la enfermedad en tu mente. En lugar de encadenarte a tus padecimientos, empiezan a hablar sobre tu proceso de recuperación. Utiliza frases como: estoy cuidando de mi salud, o mi cuerpo se está restaurando. Deja de identificarte con tus diagnósticos. Tú no eres tu historial médico. Eres un ser vivo cuyo organismo busca, de forma natural, el equilibrio y la sanación. La sexta frase destructiva consta de una sola palabra: imposible. Al cruzar el umbral de los 70, esta palabra empieza a sonar con una frecuencia alarmante. Es imposible curar estas articulaciones. Es imposible encontrar un buen médico. Es imposible disfrutar de la vida con esta pensión. Poco a poco, las personas construyen a su alrededor un muro invisible de imposibles. El gran error es tomar una mala experiencia como una verdad absoluta. Si fallaron una vez, creen que todas las puertas se han cerrado para siempre. Pero usar la palabra imposible no es más que pereza espiritual. Es una forma de renunciar a la responsabilidad sobre nuestra propia vida. ¿Para qué esforzarse o hacer ejercicio si, supuestamente, nada puede cambiar? Piensen en el ejemplo de quienes lograron recuperarse tras infartos cerebrales devastadores. Los médicos les aseguraban que era imposible volver a caminar, pero ellos se negaron a aceptar esa palabra. Confiaron en su fuerza, se ejercitaron superando el dolor, y volvieron a ponerse en pie. Avicena afirmaba que la naturaleza humana posee reservas colosales que permanecen dormidas hasta que son realmente necesarias. La palabra imposible es como una losa de hormigón que impide que esa fuerza interior salga a la luz. Elimine esa palabra de su vocabulario. Sustitúyala por una pregunta. ¿Cómo puedo mejorar esto? Al preguntar, usted pone a su cerebro a trabajar, lo obliga a buscar soluciones en lugar de rendirse, y las respuestas llegarán, siempre que esté dispuesto a encontrarlas. Hablemos ahora del séptimo factor que destruye tu salud: los chismes y el hábito de juzgar constantemente a los demás. Seguramente has escuchado frases como: no tienen vergüenza, mis vecinos son insoportables, o el gobierno solo sabe robar. Podría parecer que esto no tiene nada que ver con tu bienestar físico,
Pero pensar así es un grave error. Criticar es, en realidad, un veneno de efecto retardado. Existe el mito de que, al juzgar a otros, uno se eleva por encima de los demás o se convierte en un defensor de la justicia. Pero la realidad es muy distinta. Cuando lanzas palabras cargadas de ira, tu cuerpo experimenta un estrés profundo y comienza a segregar cortisol, la hormona de la ansiedad. Piensa, por ejemplo, en una persona mayor que mira las noticias y empieza a gritarle al televisor. Su rostro se enrojece, el pulso se le dispara y su respiración se vuelve agitada. Literalmente, está envenenando su propia sangre con hormonas de estrés por personas que ni siquiera conoce en persona. Avicena comprendía perfectamente la conexión entre la pureza de los pensamientos y la salud del cuerpo. Él decía que la malicia consume al ser humano desde adentro, tal como lo hace el fuego. Al juzgar, solo consigues dañar tu propio hígado y tu corazón. Deja que los demás vivan su vida y cometan sus propios errores. Concéntrate en tu propia armonía. Si no tienes nada positivo que decir sobre una persona o una situación, es mejor guardar silencio. Reserva tu energía para construir, no para destruir. Practica la bondad, incluso cuando parezca difícil. Verás que, al final, el mundo te devolverá esa misma energía. El octavo grupo de palabras peligrosas tiene que ver con la sensación de no ser útil. Decir, no le hago falta a nadie, es, quizás, una de las sentencias más crueles que podemos dictarnos a nosotros mismos. Es común escuchar esto tras la jubilación o cuando los hijos crecen y se marchan de casa. Vivimos bajo el mito de que nuestro valor depende únicamente de cuánto servimos a los demás. Creemos que si no tenemos un empleo o una familia a la cual mantener, la vida pierde su sentido. Es una idea errónea y destructiva. Cuando dices que no eres necesario, estás despreciando tu propia esencia y olvidando a la persona más importante para quien eres vital, tú mismo. Fíjate en el ejemplo de quien dedicó su vida entera al cuidado de los demás y, al quedarse solo, comienza a marchitarse. Aparece la apatía y fallos en la memoria, simplemente porque no aprendió a vivir para sí mismo. La sabiduría ancestral nos enseña que cada etapa de la vida tiene una misión única. La madurez es el tiempo de la contemplación, del crecimiento espiritual y de compartir la experiencia acumulada. Pero para ofrecer sabiduría, primero debes encontrar la paz en tu interior. Tú eres necesario en este mundo por el simple hecho de existir. Tu sonrisa, tu experiencia y tu presencia tranquila pueden ser el apoyo que alguien más necesita. Deja de compadecerte. Empieza a decir con convicción, yo me necesito y valoro cada uno de mis días. Es momento de dedicarte a todo aquello para lo que antes nunca tuviste tiempo. La novena trampa mortal para tu salud son los viejos rencores. Me refiero a esas frases como, jamás lo voy a perdonar, o al hábito de revivir conflictos del pasado una y otra vez. El rencor es como cargar una piedra pesada atada al cuello durante años. Y lo peor es que lo hacemos por voluntad propia. Muchos caen en el error de creer que no perdonar es una forma de castigar al otro. Pensamos que nuestra rabia, de alguna manera, daña a quien nos traicionó. Pero la amarga realidad es que esa persona puede estar viviendo feliz, incluso habiéndose olvidado de nosotros, mientras que tú destruyes tu salud cada vez que alimentas ese odio. La psicosomática es clara al respecto. El rencor crónico casi siempre se manifiesta físicamente. Se transforma en piedras en los riñones o en la vesícula, e incluso puede detonar procesos oncológicos. Tu cuerpo, literalmente, cristaliza esa rabia que no dejas salir. El sabio Avicena comparaba el rencor acumulado con una herida infectada que no dejamos sanar. Cada vez que recuerdas la ofensa, es como si te arrancaras la venda de un tirón, impidiendo cualquier cura. Entiéndelo. El perdón no es para quien te hirió. El perdón es una necesidad vital para ti, para liberar espacio y permitir que fluya energía limpia. Decir, te perdono y te suelto.
Es el mayor acto de amor propio que puedes tener con tu organismo. Deja de ser un rehén del pasado. Suelta esa carga ahora mismo. No te permitas pronunciar más palabras de odio. Deja que tu alma respire tranquila. Estás en una etapa de la vida donde la paz mental vale mucho más que cualquier orgullo o ambición. La 10ª, y quizás la más oscura de todas, es la anticipación del final. Hablo de frases como, ya me queda poco, pronto me iré, o tengo un pie en la tumba. Muchas personas mayores las repiten constantemente, a veces incluso con un humor negro inquietante. Existe el mito de que esto ayuda a prepararse para lo inevitable, como si fuera una postura filosófica ante la vida. Pero la realidad es que, a nivel fisiológico, esto actúa como un programa de autodestrucción. Le estás dando a tu inteligencia celular la orden de detener todos los procesos de restauración. ¿Para qué renovar la sangre o sanar los tejidos si el dueño ya decidió marcharse? Esto se ve claramente en los hospitales. 2 pacientes con el mismo diagnóstico pueden evolucionar de formas opuestas. El que hace planes para el próximo año logra salir adelante, pero el que solo habla de su partida se apaga rápidamente. El gran médico Avicena nunca permitía que sus pacientes mencionaran la muerte en su presencia. Él estaba convencido de que las palabras poseen una vibración poderosa capaz de atraer los acontecimientos. Cuando bromeas sobre tu propio final, tu cuerpo no entiende de sarcasmos. Lo interpreta como una instrucción directa a seguir. Es hora de cambiar ese disco rayado. Empieza a hablar de tus planes, por pequeños que sean. Cultivar una nueva flor en la ventana, terminar de tejer una prenda o simplemente esperar la llegada de la primavera. Planifica tu vida, no tu muerte. Di en voz alta y con convicción: aún tengo muchos días llenos de luz por delante. El 11º error consiste en negarse a evolucionar. Me refiero a esas frases típicas como, ya no quiero nada nuevo, esto no es para mí, o dejen la tecnología para los jóvenes. Es la manifestación pura de la rigidez mental. Muchos aún creen en el mito de que, con los años, el cerebro pierde por completo su capacidad de aprender. Se acepta como algo normal que una persona mayor no pueda manejar el mando de la tele o un cajero automático. Pero la neurociencia ha demostrado lo contrario. Las conexiones neuronales pueden formarse a cualquier edad, siempre y cuando le demos al cerebro el estímulo adecuado. Cada vez que dices, no quiero aprender, estás acelerando tú mismo el camino hacia el deterioro cognitivo. El ejemplo es sencillo. Si dejas de caminar, tus piernas se atrofian. Con el cerebro ocurre exactamente lo mismo. Si te niegas a entender cómo funciona un móvil, te estás aislando del mundo. El gran sabio Avicena decía que la ignorancia es una enfermedad de la mente, y nos instaba a buscar el conocimiento hasta nuestro último suspiro. Resistirse a lo nuevo genera una tensión enorme en el sistema nervioso. Empiezas a tenerle miedo a un mundo que cambia a tu alrededor. En lugar de encerrarte en tu caparazón, dite a ti mismo, esto parece interesante, voy a intentar entenderlo. Aunque no lo logres a la primera, el simple proceso de aprendizaje hará que la sangre fluya con más fuerza hacia tus neuronas. Es la mejor prevención contra el Alzheimer. La curiosidad es el rasgo que define a un espíritu joven. No la apagues con tus propias palabras. El 12º factor que drena nuestra vitalidad son las palabras que expresan una impotencia total. Me refiero a la frase, no tengo fuerzas para nada. Es un hecho objetivo que a los 70 años no tenemos la misma energía que a los 20, pero aquí nos topamos con un mito muy peligroso. Solemos creer que, si admitimos nuestra debilidad, los demás vendrán a cuidarnos y ayudarnos. Sin embargo, en la práctica, estas palabras funcionan como un hechizo que nos arrebata hasta el último gramo de energía. Cuando dices, no puedo más, tu subconsciente lo acepta como una realidad absoluta y le ordena a tus músculos que se rindan todavía más. Imagina, por ejemplo, a alguien que necesita ir a la tienda. Si antes de salir se repite que no tiene fuerzas, se sentirá agotado antes de bajar la escalera. Pero si se dice a sí mismo,
Voy a caminar despacio, a disfrutar del aire fresco. Completará el trayecto sin esfuerzo. Las prácticas orientales, en las que se basaba Avicena, sostienen que la energía fluye hacia donde dirigimos nuestra atención. Si te enfocas en tu debilidad, solo conseguirás multiplicarla. La clave no es quejarse por la falta de recursos, sino aprender a gestionarlos con inteligencia. Cambia esa frase de tu vocabulario. Di mejor: hoy haré todo a mi propio ritmo. O voy a reservar mis energías para lo que realmente importa. No eres una persona débil. Simplemente has entrado en un modo de ahorro de energía. Respeta tu cuerpo y no lo programes para la fragilidad. Recuérdate que tienes energía de sobra, solo que ahora debes usarla con sabiduría y dedicarla únicamente a las cosas que te hacen bien. La 13ª trampa del lenguaje es el papel de víctima. Me refiero a frases como ¿por qué me castigan así? O ¿por qué la vida es tan injusta conmigo? Por lo general, estas palabras surgen cuando una enfermedad se complica o cuando llegan los problemas económicos. El mito aquí es creer que el universo, o Dios, nos está castigando por supuestos pecados a través del dolor. La gente empieza a hurgar en su pasado buscando la razón de su castigo. Pero esa mentalidad te roba toda tu fuerza de voluntad. Al preguntarte ¿por qué a mí?, te colocas en una posición de total indefensión y dejas de buscar una salida. Un claro ejemplo es cómo dos personas reaccionan ante un mismo diagnóstico. Una llora y le reclama al cielo por su mala suerte, rindiéndose casi de inmediato. La otra se pregunta, ¿qué debo cambiar en mi vida ahora mismo? Y empieza a cuidar su alimentación y a mantenerse activa. El sabio Avicena siempre decía a sus pacientes que la enfermedad no es un castigo, sino una señal de que el equilibrio interno se ha roto. Tu cuerpo no te está castigando. Simplemente te está pidiendo ayuda. Deja de buscar culpables para tus males. Elimina de tu vocabulario las quejas sobre el castigo o la injusticia del destino, y sustitúyelas por pensamientos constructivos. Di con convicción: este es un desafío y voy a encontrar la manera de superarlo. Pasar de ser una víctima a ser el creador de tu propia vida obra verdaderos milagros de sanación, incluso cuando la medicina tradicional parece no tener más respuestas. En esta 14ª sección abordaremos un tema crucial: el error de menospreciar nuestra propia historia. Con frecuencia, escuchamos a personas mayores decir frases desgarradoras como «mi vida no ha servido de nada» o «no logré nada importante». Estas palabras suelen nacer de la comparación constante con vecinos aparentemente exitosos o con las vidas perfectas que vemos en la televisión. Existe el mito de que una vida plena se mide únicamente por el dinero acumulado o por haber alcanzado altos cargos. Bajo esta creencia, alguien que dedicó su vida a ser un buen maestro o un ingeniero honesto puede sentir, al llegar a la vejez, que su existencia carece de valor. Pero ese es un error gravísimo. Al decir esto, usted se inflige un daño profundo a nivel emocional, borrando de un plumazo el significado de décadas enteras. Piense en este ejemplo. Un hombre que crió a 3 hijos maravillosos, construyó un hogar y cuidó de su jardín, pero se siente un fracasado simplemente por no haber sido el director de una gran empresa. Ese reproche constante termina enfermando, incluso al corazón. Ya lo decía Avicena, la paz interior es imposible sin sentir gratitud por el camino recorrido. Cada vida es única e irrepetible. Usted ha superado tiempos difíciles, ha amado, ha llorado y ha disfrutado. Todo eso, por sí solo, ya es un logro inmenso. No se permita menospreciar su camino. Prohíbase decir que su vida fue en vano. Cambie esas palabras destructivas por el reconocimiento de su propio valor. Diga en voz alta: he vivido una vida larga y compleja, pero sumamente importante. Mi experiencia no tiene precio. Siéntase orgulloso de quién es y de todo lo que ha vivido. La 15ª trampa del lenguaje es el miedo constante al futuro. Hablo de frases como: me da miedo el mañana,
No se sabe qué va a pasar, o qué susto da vivir. El miedo es la emoción más destructiva que existe. Hay un mito muy extendido. Creer que angustiarse por el futuro nos ayuda a estar preparados. Por eso mucha gente consume noticias alarmantes y se pasa el día debatiendo sobre posibles crisis, pensando que así mantienen el control. Pero la realidad es muy distinta. La ansiedad no te protege de los problemas del mañana, solo te roba la paz del día de hoy. Cuando verbalizas tus miedos continuamente, obligas a tu sistema nervioso a trabajar al límite. El ejemplo más claro es el insomnio. Te acuestas, pero no puedes conciliar el sueño porque tu cerebro no deja de proyectar los peores escenarios posibles. Como resultado, te despiertas agotado y con la presión arterial alta. Ese flujo constante de adrenalina termina dañando tus vasos sanguíneos. Ya lo decía Avicena en sus tratados. El miedo enfría el cuerpo y debilita nuestras defensas naturales. Temer al futuro no tiene sentido porque, sencillamente, aún no ha sucedido. Estás sacrificando tu salud real por problemas que solo existen en tu imaginación. Deja de dar voz a tus temores. Deja de alimentar el pánico. En lugar de decir, tengo miedo, di, sabré lidiar con cualquier dificultad cuando llegue, pero ahora mismo, todo está bien. Trae tu atención de vuelta al presente. Mira a tu alrededor. Estás en un lugar seguro. Tienes comida. Tienes abrigo. Justo ahora, en este preciso instante, nada te amenaza. El 16º error es el rechazo agresivo a recibir ayuda. Frases como «yo puedo solo», «déjenme en paz» o «no necesito su lástima» son más comunes de lo que pensamos. A menudo, esto nace de un orgullo mal entendido. A muchas personas mayores les cuesta aceptar que necesitan apoyo, pues existe el falso mito de que recibir ayuda nos hace débiles o dependientes. Muchos temen convertirse en una carga para sus hijos, y por ese miedo, terminan alejando a sus seres queridos con palabras bruscas. Sin embargo, esto suele traer consecuencias lamentables. Al decir «no necesito a nadie», lo único que haces es construir un muro de soledad a tu alrededor. Mira este ejemplo. Una mujer con dolores intensos en las articulaciones se niega a que su hijo la ayude con la limpieza de la casa. Por su insistencia en hacerlo sola, carga cubetas pesadas, se sobreesfuerza y termina sufriendo un ataque al corazón. Todo esto se habría evitado aceptando ese gesto con gratitud. El sabio Avicena enseñaba que el ser humano es un ser social por naturaleza, y que el apoyo mutuo es parte de nuestra esencia. Saber aceptar ayuda con dignidad es un signo de verdadera fortaleza interior, no de debilidad. Cuando rechazas a los tuyos de forma ruda, solo logras lastimarlos y crear una tensión innecesaria en la familia. Cambia ese impulsivo yo solo por palabras de agradecimiento. Intenta decir, gracias, me vendría muy bien tu ayuda. Permite que tus hijos te demuestren cuánto te aman. Al compartir tus cargas, sentirás de inmediato cómo te resulta más fácil respirar. Recuerda siempre, el orgullo destruye, pero la gratitud sana. El 17º punto de nuestro análisis trata sobre los lamentos interminables por las oportunidades perdidas. Muchos caen en la trampa de decir, ¿y si hubiera actuado de otra forma? Hay quienes pasan horas pensando que debieron elegir otra profesión, casarse con otra persona o mudarse a otra ciudad. Existe el mito de que analizar los errores del pasado nos hace más sabios. Pero, al llegar a los 70, rumiar constantemente aquello que no se puede cambiar, se convierte en una forma de tortura. Es como intentar cerrar el serrín. Un esfuerzo inútil. Al pronunciar esas palabras, lanzas toda tu energía mental al vacío. Un claro ejemplo es quien no es capaz de ver la belleza de su familia actual, porque sigue anclado en aquel primer amor de juventud que no pudo ser. Esto genera una melancolía crónica que drena la vida. Avicena, al igual que los grandes sabios de Oriente, nos invitaba a aceptar nuestro destino sin quejas.
Todo lo que te sucedió fue el único escenario posible para tu evolución en aquel momento. Simplemente, no tenías la experiencia ni el conocimiento que tienes hoy. Deja de castigarte con el «si tan solo hubiera». Borra esa frase de tu mente. Di con convicción: hice la mejor elección posible con las herramientas que tenía, y no me arrepiento de nada. Abraza tu historia completa, con sus errores y sus victorias. Solo la aceptación total de tu pasado te dará la paz mental y la salud física necesarias para disfrutar de los años venideros. El 18º enemigo de tu salud son las palabras que desvalorizan la medicina y el proceso de curación. Es muy común escuchar frases como: «Los médicos no saben nada», «Todas las pastillas son puro veneno» o «Los hospitales solo te enferman más». Por supuesto, la medicina no es perfecta, pero el rechazo total es un camino muy peligroso. Existe el mito de que, por la experiencia de vida, uno sabe más que los especialistas. Muchos usan estas frases para justificar la automedicación, o peor aún, para rechazar cualquier ayuda profesional. Sin embargo, al decir «los médicos no me van a ayudar», te estás privando del poderoso efecto placebo. Básicamente, le estás dando a tu cerebro la orden de que cualquier tratamiento sea inútil. Por ejemplo, un paciente toma su medicación para la presión, pero se la pasa repitiendo que no le sirve de nada. Al final, el medicamento realmente se absorbe peor, porque ese bloqueo psicosomático interfiere con los procesos químicos de su propio cuerpo. El gran médico Avicenna decía que la mitad del éxito de un tratamiento reside en la fe del paciente hacia su médico y hacia su propia curación. Sin esa confianza, ni las mejores hierbas ni los medicamentos más avanzados tendrán fuerza. Deja de criticar a los doctores y a la ciencia médica. Si no te sientes cómodo con un especialista, simplemente busca a otro. Cambia tu discurso por uno más positivo. Empieza a decir: «Voy a encontrar la mejor forma de ayudar a mi cuerpo». O «Este tratamiento me brinda alivio y bienestar». Recuerda que tu actitud y tu fe son las llaves maestras para recuperar tu salud. El punto número 19 trata sobre las etiquetas que le ponemos a nuestra propia mente. Seguramente has escuchado, o incluso dicho, frases como «mi memoria ya no es lo que era» o «mi cabeza ya no funciona». Es muy común que las personas mayores justifiquen cualquier descuido con los años. Si olvidan las llaves, dicen, «es la vejez». Si no recuerdan el nombre de un actor, piensan, «mi cerebro se está secando». Existe el mito de que perder la memoria después de los 70 es algo inevitable y normal, algo a lo que simplemente hay que resignarse. Pero la ciencia moderna ha demostrado que la neuroplasticidad se mantiene hasta una edad muy avanzada. El problema es que, al repetir «tengo mala memoria», le das una orden directa a tu cerebro para que no registre información. ¿Para qué se van a esforzar si tú ya has decidido el resultado? Es un círculo vicioso. Quien se queja de su memoria, deja de intentar recordar. Deja de leer, deja de aprender cosas nuevas y, como consecuencia, su capacidad mental empieza a deteriorarse de verdad. Ya en su tiempo, Avicenna recomendaba a sus pacientes mayores ejercitar el ingenio, resolver acertijos y filosofar constantemente. Nunca hables mal de tu cerebro en voz alta. En lugar de decir «se me olvidó», di «ahora mismo lo voy a recordar». Date tiempo. Trata a tu intelecto con respeto. Usa afirmaciones positivas como «mi mente está despejada y mi memoria es fuerte». Felicítate por cada palabra que logres recordar. Tu cerebro te lo agradecerá y te servirá fielmente por mucho más tiempo. Y llegamos al 20º y último bloque, que trata sobre la falta de gratitud. Una de las actitudes más dañinas es vivir convencidos de que el mundo nos debe algo. Pensar que el Estado nos debe una pensión enorme, que los hijos tienen la obligación de llamarnos a cada momento, o que todos deben cedernos el asiento por decreto. Esperar que la vida nos recompense solo por el hecho de haber cumplido años nos lleva, inevitablemente, a una profunda frustración.
El gran mito es creer que la edad es un mérito en sí mismo que exige admiración incondicional. Sin embargo, el respeto no se exige con reproches. Se inspira a través de la sabiduría y la bondad. Vivir con la mentalidad de «me lo deben todo» nos mantiene en un estado de resentimiento constante, porque la realidad nunca estará a la altura de esas expectativas tan altas. Pensemos en un ejemplo común. Una persona mayor se enfada porque sus hijos solo pudieron visitarla un día en lugar de 2. En lugar de disfrutar el encuentro, arruina el momento con quejas, amargándose ella misma y a los demás. Esa rabia contenida tiene un impacto directo en el cuerpo, dispara la presión arterial y perjudica la digestión. Ya lo decía Avicena. La gratitud es la virtud más elevada y la mejor medicina para el alma. El secreto está en cambiar el «me debes esto» por un sencillo «gracias». Aprendamos a ser agradecidos por los pequeños detalles, porque hoy ha salido el sol, porque nuestras piernas todavía nos llevan a donde queremos, o por esa llamada inesperada de un nieto. La gratitud sincera hace que el cerebro libere dopamina y serotonina, las hormonas de la felicidad. Es nuestro mejor fármaco natural. Denle las gracias a la vida, y verán cómo la vida empieza a cuidar de ustedes con muchísima más generosidad. Y así, llegamos a la parte más importante. Ahora ya conoces el asombroso secreto del gran Avicena. Las palabras que pronuncias no son solo sonidos, son detonantes físicos de una potencia increíble. Cada vez que dices frases como «estoy viejo», «no tengo fuerzas» o «ya es tarde para mí», estás pulsando, con tus propias manos, el botón del envejecimiento acelerado en tu organismo. Impactante, ¿verdad? Lo que creíamos que eran simples quejas cotidianas es, en realidad, un programa de autodestrucción. La importancia de este descubrimiento es inmensa. Al entenderlo, recuperas un poder absoluto sobre tu propia salud. Tienes la capacidad de detener el deterioro ahora mismo, simplemente cambiando tu vocabulario. Sustituye las palabras de enfermedad por palabras de bienestar. Cambia el resentimiento por gratitud y el miedo por curiosidad ante la vida. Empieza a hablar de ti siempre de forma positiva, con respeto hacia tu cuerpo y hacia tu edad. En resumen, quédate con esta idea principal. Tu edad no es una condena. Tu lenguaje es tu mejor médico o tu peor verdugo. Elige tus palabras con sabiduría. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Si esta información te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal para descubrir más secretos de longevidad. Dale a me gusta y comparte este contenido con tus seres queridos. Y ahora, cuéntame en los comentarios. ¿Qué palabras negativas sueles notar más en ti o en los que te rodean? Me encantará leer tus historias y conversar contigo.